Muy buenos días para todos. Vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario y sus etapas. Este proceso es un proceso complejo que consiste en unos periodos que se produce entre la fecundación y el parto, donde durante ellos normalmente duran a un aproximado de 9 meses y cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Bueno, vamos a empezar por este primer proceso que es la gametogénesis. Es decir, que podemos decir que este equivale a lo que sería la primera etapa de la reproducción sexual, pues en este proceso es donde se da la formación de las células llamadas gametos, que son aquellas células reproductoras. Los gametos también se evidencian en diversos seres vivos que se reproducen a partir de las células diploides, es decir, hacen ese proceso de meiosis, que experimenta en este proceso la forma de las células haploides, y estas células después de un periodo de maduración se convierten en los respectivos gametos, es decir, estas células tienen un proceso de maduración para llegar al proceso de reproducción. Existen los espermatogénesis y los ovogénesis, que son un subproceso de la formación de los gametos, tanto masculinos como femeninos. Es decir, en la espermatogénesis se realiza por medio del órgano que son los testículos de los hombres, ese proceso por el cual se reproduce o se producen los espermatozoides. Y en la ovogénesis se realiza ese proceso en los ovarios, donde las mujeres en ese proceso se originan los óvulos. Bueno, con la formación de los gametos masculinos y femeninos, posteriormente continuaría la fusión de estos a través de la fecundación, dando el origen a un óvulo fecundado llamado cigoto. Es decir, cuando conocemos este proceso, cuando un cigoto se transforma o es la unión entre un espermatozoide y un óvulo. La gametogénesis es un proceso primordial para el desarrollo de la reproducción sexual y de esta manera beneficia la continuación de la especie o seres vivos. La reproducción sexual representa una gran ventaja evolutiva, pues permite la combinación de las características genéticas de los dos individuos. Es decir, un individuo se parece a sus padres, ya que tenemos la carga genética de ellos. Proceso de la fecundación. Este proceso pues ocurre en el interior del cuerpo de la mujer y pues como ustedes saben, para que ocurra esta fecundación es necesario que la mujer esté en la fase concreta de su ciclo menstrual, que es la fase de ovulación. Esta sucede aproximadamente en el día 14 del ciclo, que ya es cuando el óvulo está maduro y sale del ovario llegando a la trompa de falopio. Este proceso de la fecundación tiene tres etapas distintas. La primera es pues la penetración de la corona radiada. En este primer paso, el espermatozoide debe penetrar la capa de células que rodea el óvulo y que se conoce como la corona radiada. La segunda etapa es la penetración de la zona pelúcida. En esta segunda barrera del proceso de fecundación, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esta unión provoca una reacción que libera enzimas que disuelve pues la zona para permitir el paso del espermatozoide. La tercera etapa ya es la fusión de membranas. En este proceso de fecundación, el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Aquí tiene lugar tres procesos en el gameto femenino. La primera es la formación del cono de fecundación, la segunda es la despolarización de su membrana y tercero ya es la liberación del gránulo cortical. Y por último es la fusión del núcleo y formación del cigoto.
Es el último paso del proceso de fecundación y aquí el espermatozoide avanza hasta su cabeza que queda junto al pronúcleo femenino y una vez está uno junto al otro ocurre la fusión. Esto supone que las membranas de ambos desaparecen para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula tenga la dotación cromosómica inicial. Segmentación. La célula resaltante de la fecundación es el cigoto, que dará lugar a un ser completo. Para ello, sufre un proceso de segmentación que consiste en un conjunto de divisiones que da lugar a un aumento muy rápido del número de células denominadas blastomeros. En la segmentación encontramos el huevo, cigoto, fase de 2 células, fase de 4 células, mórula y por último células internas de blastocito. La implantación se realiza en 3 etapas: la posición, adhesión y por último la invasión. En la etapa de posición, el blastocito encuentra su lugar de implantación, pierde la zona pelúcida y el trofoblasto situado en el polo embrionario hace contacto con la capa compacta del endometrio. Esta etapa es controlada por el embrión y el microambiente del endometrio. En la segunda etapa, que es la adhesión, se expresan las integrinas B1, B3 y B4, las cuales son intermediarias entre el endometrio y el blastocito, así facilitando la fijación de trofoblasto con las células epiteliales del endometrio. En la última etapa, que es la invasión, es donde participan activamente las citocinas, entre las que se ha identificado el factor inhibidor de la leucemia. Esta molécula se expresa en forma importante cuando el endometrio está receptivo y es una de las responsables del diálogo entre el embrión y el endometrio. Como resultado de este diálogo ocurre la activación del blastocisto. El citotrofoblasto está formado por células poliédricas de límites bien definidos que se multiplican activamente. El citotrofoblasto es una capa multinucleada y sin límites celulares y que prolifera gracias a las células de citotrofoblasto, que se integran a este cuando pierden sus membranas plasmáticas.